Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras y escritores para conocer su experiencia en el mundo de las letras y así descifrar los secretos para construir una carrera literaria. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy conversaremos con Verónica Flores, CEO y fundadora de BF Agencia Literaria, la cual fue establecida en 2015 en la Ciudad de México para representar a autoras y autores mexicanos y latinoamericanos ante las mejores casas editoriales con el fin de lograr óptimas condiciones y acuerdos de publicación. Verónica Flores inició su ejercicio profesional como reportera, editora y directora de diversos medios culturales. Es autora del libro Eduardo Mata Varias Voces, publicado por Conaculta en 2005. Durante su carrera periodística, entrevistó a Octavio Paz, Emil Cioran, Rufino Tamayo, Gabriel García Márquez, Juan Goytisolo, Juan Soriano, Salvador Elizondo, entre otros. Durante 16 años, fue directora editorial de Tusquets Editores México, donde editó colecciones emblemáticas para la literatura contemporánea como Andanzas, La Sonrisa Vertical, Tiempo de Memoria, Ensayo, Metatemas, Cómic y Maxi. Imparte talleres literarios y ha sido invitada a dictar charlas, conferencias y diplomados de edición en instituciones de alto renombre. En 2015 fundó BF Agencia Literaria, la cual representa actualmente a más de 60 autores. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Voz de Autor. Muy buenas tardes, noches, días a todas las personas que nos están viendo en una emisión más de Voz de Autor. El día de hoy, como ya vieron en la introducción, tenemos una entrevista muy especial y muy esperada por nosotros, porque vamos a hablar con Verónica Flores, quien dirige la agencia literaria BF, que como saben, ya hemos tenido a algunos de sus autores y autoras en este espacio conversando con nosotros, pero el día de hoy está ella con nosotros aquí para conversar un poco más acerca del trabajo propiamente de la agencia literaria, que es algo que pues nos han estado preguntando desde que empezamos a hacer estas entrevistas de, bueno, qué es una agencia literaria, cuál es su trabajo y qué mejor manera de explicarlo que pues hablando con la directora de esta empresa. Entonces, pues bueno, sin más dilación, le damos la bienvenida a Verónica Flores, que está del otro lado de la llamada. Muchísimas gracias a Diana, Luis, y muchas gracias a su audiencia, que sabemos que cada vez va aumentando muchísimo, y creo que es un canal muy importante para la gente que se interesa en la literatura, no solo la que escribe, sino la que le gusta leer también, ¿no? Sí, muchísimas gracias por eso. Y sí, efectivamente, la verdad, sí estamos enfocados en personas que escriben, pero no hay mejor forma de aprender, por ejemplo, que leyendo. Así que pues, también así es. Por ahí. Pues yo creo que la lectura es la que me tiene a mí en esta industria, que comencé como editora hace pues ya muchos años. Estuve dirigiendo un sello literario durante casi 17 años, Tusquets Editores México, como directora editorial, y a mi salida fundé VF Agencia Literaria, que ya este año haré 7 años con la agencia, y ha sido como, ¿qué les podría decir? Como subirme a una montaña rusa de la cual no he podido bajar, porque creo que esta industria, independientemente del eslabón donde forme uno parte, es muy amplia y nunca para, nunca se detiene. Es como una maquinaria que no hay manera de bajarse, ¿no? La agencia literaria, cualquier agencia literaria, está ubicada, digamos, la materia primigenia está en los escritores, ¿no? Y hay una figura antes del editor, o incluso dos, me atrevo a decir, que está en la industria a nivel mundial, me refiero, ¿no? Está el escritor, antes de que publique, hay un scout y un agente. Los scouts trabajan para las editoriales y los agentes trabajan para los autores. Entonces,
Mi agencia trabaja para los autores en el sentido de que una vez que ellos me entregan un manuscrito, no importa el género, puede ser novela, cuento, ensayo, poesía casi no representamos, poquísimo, libro de crónicas, libros aspiracionales de mucha calidad, periodismo narrativo, en fin, todos los géneros. Una vez que llega ese manuscrito a mis manos, lo leo y es cuando comparto opinión primero con los autores. Si hay que trabajar algo, obviamente se trabaja, y a partir de ahí es cuando yo preparo una estrategia para cuando los autores ya tienen sus casas editoriales. Evidentemente se los entrego a sus casas editoriales, pero creo que yo a lo largo de mi carrera en la industria editorial me he distinguido por, ¿cómo les diré?, por impulsar óperas primas, por lanzar a nuevos escritores, como es el caso de Laura Baeza recientemente, como lo fue en su momento con Juan Patricio Riverol, que yo le publiqué en Tusquets su primera novela, Fuegos Artificiales, y después publicó el de Antes de la Revolución, Al filo de la revolución. Y hay varios autores que yo a lo largo, autores y autoras, creo que yo en su momento abrí brecha generacional o brecha sin ni siquiera proponérmelo. Lo que me preguntaba es por qué no había tantas mujeres escritoras en el catálogo que yo cuando entré. Entonces, si alguien ha impulsado escritoras mujeres, he sido yo, y yo creo que lo que me podría distinguir a mi agencia es crear autores marca. Eso podría decírtelo, ¿no? Entonces, pues les comentaba, a partir de que tengo un manuscrito original, es cuando, si no tienen editorial, se planea de acuerdo a lo escrito, no es de acuerdo a lo que el escritor, porque de pronto recibo correos o mensajes que me dicen que no, de autores que no represento, ¿no? Toda la vida he sido lector de Anagrama, o de Tusquets, o de Alfaguara, o de Páginas de Espuma, de todos los sellos, cualquier sello que me mencionen. Y mi sueño es publicar ahí. Entonces, si tienen evidentemente la calidad su manuscrito para cada uno de los sellos que les acabo de enunciar y más, pues es cuando yo digo encantada de la vida, ¿no? Pero hay veces que no tienen mucha idea, porque no han tenido una, ¿cómo les podría decir? Una opinión más profesional para decirles si va por ahí o no va dirigido. Una vez que está publicado, que se dice rápido, pero no es tan rápido, que conseguimos firmar un contrato y que se empieza, digamos, a armar toda la estrategia, te empieza el trabajo, digamos, el lado, el siguiente paso de una agencia literaria, que es buscar, buscar que este manuscrito se conozca en todos los formatos posibles. Ese es el trabajo de una agencia, ¿no? En formato audiovisual, en formato de audiolibro. Si la editorial tiene ebook, y si no, ver dónde se coloca. Y a partir de ahí, generar, bueno, es todo un arte ahí, tener un capítulo muestra, un sample en inglés, y a partir de ahí empezamos a trabajar con todos los editores extranjeros en inglés, francés, italiano, alemán, portugués, indonesio, chino, a todas las editoriales, idiomas y editoriales, porque son un mundo, ¿no? En los que ya se han traducido muchos de los libros que representamos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, en principio, muchas gracias por toda esta explicación que nos has dado, no solo de lo que es y hace una agencia literaria, sino de los procedimientos, cómo funciona, y en particular cuál es como el distintivo de BF. Yo, de hecho, quería comentarte que
A la agencia ABF la sigo, me parece, desde sus inicios, porque justamente cuando entiendo que recién surgió, yo justo estaba terminando de estudiar una maestría en escritura creativa, y pues estaba como conociendo como un poco más de manera desde el punto de vista profesional, pues todo el mundillo, ¿no? Todo lo que implicaba procesos de publicación. Y desde ese entonces me llamaba mucho la atención esta ausencia justamente de la figura de la gente en México. Yo pues claro, ubicaba estas agencias como la de Carmen Balcells y otras, ¿no? Que están pues fuera de México, y que muchos autores que de hecho conocen lo que es una agencia, pues se representaban, o sea, siguen representando en agencias pues extranjeras. Entonces, siempre he tenido esta duda, de hecho, y creo que es una buena oportunidad para preguntártelo. ¿Cómo afecta de alguna manera al mundo de la literatura, en México en particular, y no sé qué tanto también de pronto en Latinoamérica, el hecho de que de esa ausencia como de la figura de la gente, y incluso el desconocimiento de que existe? Porque también en este tiempo que llevamos con este proyecto de escritores emergentes, nos hemos topado de que cuando nosotros hablamos de agencia, poca gente sabe a lo que nos estamos refiriendo. Afecta muchísimo, yo podría decirte, porque mientras más presencia haya de un agente que esté impulsando cualquier carrera de un escritor, en este caso mexicano o argentino, o de Guinea Ecuatorial, como es los autores que represento, colombianos, en fin, no solo represento mexicanos, pero la mayoría sí es un catálogo mexicano. Yo creo que sí ha afectado a lo largo de la historia, porque eso implica que han destacado muchos, pero si lo vemos en su justa dimensión, en realidad muy pocos. A nivel internacional, en traducciones de muchísima calidad, pero hay mucho mayor calidad, o sea, hay más calidad, no digo mucho mejores que los que han sido publicados, sino que hay más autores y autoras mexicanas con la calidad suficiente para ser traducidos al holandés y a cualquier otro idioma que podamos decir ahora, ¿no? Y sí ha afectado, yo creo que a lo largo de la historia. Ha habido intentos, evidentemente, antes de que yo fundara la agencia. Ha habido 2 intentos que fracasaron. Entiendo que por cuestión financiera. Es difícil mantener una agencia, no les voy a decir lo contrario, ¿no? Mantener una agencia en el sentido de que cualquier agente vive de una comisión a partir de lo que se consigue, y son chiquititas, y los anticipos editoriales, al menos en México, son bajos. Entonces, bueno, hay que hacer circo, maroma y teatro y tener muchos autores de calidad, como es el catálogo que represento. Yo creo que eso es lo más importante. Y los autores mexicanos que tienen agente es porque los han tenido desde hace muchos años, porque no había una agencia en México. Y yo creo que lo importante aquí es, no sé, yo me lancé a les digo, como una montaña rusa, o a dar a este salto al vacío, porque a pesar de tener tantos años en la industria como directora editorial, de tener obviamente presencia en ferias internacionales, pues la más importante, la de Frankfurt, para vender derechos, yo ya había estado varias veces a través de la editorial, conozco muy bien el negocio y conozco a todos los editores, pues no solo los de México, sino de otros países de Latinoamérica, y evidentemente de Europa y de Asia, pues pues tantos años en la industria, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha distinguido, la calidad y el profesionalismo con el que trabajo, las obras como editora, ¿no? Y evidentemente, pues el vínculo que tengo con todos los editores para poder publicar a los autores que represento. Verónica, yo tengo una pregunta. Sí, bien. ¿De qué forma y en qué momento un autor debería acercarse a una agencia literaria? ¿En qué momento de su carrera? Pues yo lo primero que
¿En qué momento de su carrera? Fíjate que es una muy buena pregunta porque cualquiera pensaría que tiene que tener una obra monumental, o 10 libros para aspirar a un agente. Pero está el caso de Laura Baeza, está el caso de Juan Patricio Riverol, está pues muchos casos que tengo de primeras novelas, de ópera prima. Y ahí yo los busqué, la verdad. Yo siempre ando leyendo, no solo tratando de crear como todas las agencias y en la industria, de crear tendencia en ciertos temas, escritura, sino pues ando también en las ferias de curiosa y oyendo y leyendo todo, o sea, leyendo cosas que publican los autores. Y por ejemplo, a Laura Baeza, yo en una FIL de Guadalajara, en las mesas de Al Ruedo, que suele hacer la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y la última presencial, porque las 2 anteriores no hubo salón de derechos, por eso la agencia no tuvo presencia física ahí, ¿no? Y bueno, pero en aquella feria, pues entré a todas las mesas de Al Ruedo, y me acerqué al final, me gustó lo que escuché de Laura Baeza. Me acerqué a ella y le pregunté si tenía una novela, porque ella leyó cuento, y le pregunté si tenía una novela y me dijo que sí. Entonces, que estaba por terminarla. Le di mi tarjeta, mi celular, todo. Le dije, cuando termines, me encantaría leerte. O sea, no le hice ninguna promesa, sino no contrato, no firmo a nadie si no si no la he leído antes. A lo largo de mi vida nunca publiqué un libro que yo no hubiera leído, ¿no? Que se dice fácil, pero no lo es. Y obviamente leí a Laura Baeza, hablamos de la novela y a partir de ahí comenzó el interés muy, muy pronto por ella, la firmé, etcétera. Pero siempre yo soy quien busco a los autores. Algunos se acercan y mucho recientemente. Yo le diría a los autores que pidan una asesoría, porque ustedes dirán, pero Laura no tenía ninguna carrera, no, pero tenía una muy buena novela. Juan Patricio Riverol, igual. Y así a los que yo logré, bueno, tuve el privilegio de publicar con primeras novelas y ahora representarlos, ¿no? Pueden pedir una asesoría. Yo también les recomiendo mucho a los jóvenes escritores que tomen talleres de novela, porque se nota incluso en los premios, a veces cuando las novelas se caen porque se ve que no fueron tallereadas o se ve que tuvieron un cierre apresurado, o se ven las costuras en lo que llamamos a nivel editorial. Entonces yo les pediría, los invitaría primero a leer antes que escribir. Si no son lectores, difícilmente van a ser buenos escritores. Son grandes lectores, todos mis autores. Estoy muy de verdad, es un privilegio trabajar con todos los escritores que represento, porque tienen un bagaje impresionante de lecturas y priman por encima de la escritura leer. Y yo creo que esos son los mejores escritores que podemos tener. Entonces, primero los invitaría a leer mucho, depende de su interés. Si es de fantasía, si es erótico, si es realista, lo que sea, tienen que tener buenos conocimientos de lectura de calidad en el género que están abordando, ¿no? Tallerear y entonces tener una opinión profesional de alguien si esa novela merece la pena y probar suerte, no tener mucha paciencia. Yo les recomendaría, esta industria es de paciencia, tener muchísima paciencia con ellos en el sentido de que una vez que su novela está escrita, ya digamos, incluso con el ojo de un profesional o si una corrección de estilo necesitó, pues para ir con pies más firmes a cualquier editorial si no tienen agente. Y a partir con esa certeza, o por lo menos dirán, ok, pudo haberles
no gustado a un editor, pero que el autor vaya con la seguridad de que están entregando algo de calidad. Yo creo que eso es lo más importante. Y a partir de ahí, pues también probar suerte en todos los premios. O sea, México tiene muchos premios y a nivel internacional existen para ópera prima, todos los premios bueno, estímulos. O sea, hay la verdad, nunca suficiente, no digo que sea suficiente ni mucho menos, pero que no se desanimen al primer no o a la primera de no gané. No, esta carrera, oficio, y yo más que cuando me preguntan, han llegado a preguntarme, ¿no? Si no es bueno, ya no debería de escribir. Digo, yo jamás le diría a alguien que no escribiera, nunca hagan esa pregunta porque le dan mucho poder a la gente y en una de esas alguien les va a decir que no y ustedes se pueden desanimar. Yo siempre lo que les digo, escriban. Si escriben por una necesidad vital, son escritores. De verdad. O sea, si no, y además los escritores en este país, bueno, como en muchos otros, salvo un puñado, viven de lo que escriben. Generalmente pareciera que es como un hobby cuando es algo tan demandante, es un trabajo. Es un trabajo de disciplina, de levantarse, de disciplina de todos los días, no solo de leer, sino de escribir y de avanzar y de regresarse y de decir, al final, o sea, conozco, bueno, autores y a lo largo de mi trayectoria, pues, manuscritos que al final los tomaron la decisión los autores de que lo voy a guardar para siempre. O sea, porque ya está muy trabajado y ya se le nota todo y ya no hay manera de salvarlo o no es una historia buena. Entonces saben reconocerlo. Pero eso sí es con el tiempo. Es difícil ese desapego para tener la objetividad dentro de lo subjetivo, que es tú despegar como escritor, dar un paso atrás y decir, en realidad no es tan buena la novela, es que requiere de cierto conocimiento para hacer esa autocrítica, ¿no? Claro, y a propósito de esto que comentas, pues justamente de preparar bien una obra, bueno, prepararse bien para el momento como de dar el salto, ¿no? Hacia la publicación, saber reconocer si de hecho se está en el momento y ahora sí, como preparar la obra para que pues llegue lo mejor escrita que pueda estar a una editorial o a una agencia. Uh-huh. Veíamos que entre los servicios que brinda la agencia BF están varios, como veíamos por ahí algo sobre dictaminación e incluso tallereo con las obras. Queremos preguntarte un poco al respecto de eso. ¿Esos servicios que tú y ustedes brindan son abiertos a todo público o cómo funciona? Son abiertos a todo público. Aunque los talleres también son abiertos a todo público, pero por ejemplo el de los lunes está solo en el taller de los lunes que tengo semanal. Todos los integrantes son escritores que represento. No entra nadie más. O sea, no, ese es el único que tengo exclusivo para autores y son chiquititos mis talleres porque son muy personalizados, son máximo de 5 integrantes. Y es de acompañamiento de novela. Siempre tienen un proyecto y la van escribiendo en el taller y la vamos discutiendo en vivo. Voy haciendo comentarios, interviniendo el texto en tiempo real, en control de cambios y obviamente cuando se termina de leer, que nunca se leen a sí mismos, sino a través de la voz de otro, que ahí empieza el desapego y después ya hacemos comentarios, hacen los comentarios los integrantes, menos el autor, obvio, y cierro yo con comentario y sugerencias de ese capítulo que presentaron o avance para esa sesión. El taller de los martes ahorita está lleno, el de los jueves está lleno, quizás habrá uno los miércoles, pero los miércoles y jueves, bueno, el de jueves es quincenal y si abro otro sería quincenal porque semanal no puedo, estoy muy agobiada y mis jornadas son infinitas, ¿no?
pero los servicios están abiertos a cualquier persona, a cualquier escritor que esté interesado en conocer una opinión profesional. Por ejemplo, la dictaminación. Hay 2 formatos, se hace por escrito o de viva voz, es decir, cuando yo los leo, evidentemente los honorarios sí son más altos. Cuando si piden una lectura conmigo, yo lo leo y yo en lugar de entregarles algo por escrito, platico con ellos de que si va por ahí o no, y todo lo que encontré a lo largo. No se interviene el texto, pero tendrán mi opinión profesional y durante 50 minutos platicando de su manuscrito. Eso es lo que hacemos. Poco, yo la verdad que lo ofrezco poquísimo porque no tengo tiempo. Es muy absorbente el trabajo de la agencia, de correos, de llamadas, muchísimas juntas. De pronto decimos, qué barbaridad el Zoom, ya estamos hasta aquí del Zoom, pero bendito Zoom, porque en plena pandemia no sé qué hubiéramos hecho sin el Zoom de cara a negociaciones con editores extranjeros. Esto siguió gracias al Zoom, a lo virtual, ¿no? Sí, la verdad, lo virtual vino a salvarnos en tiempos de pandemia y es muy agradable que incluso ya en esta época de post-pandemia, más o menos ahí la llevamos, sí, que todavía está imperando tanto. O sea, estas videollamadas, estas charlas con personas en otros países o incluso en otros continentes se hacen mucho más fáciles. Sí, mucho más. Así es. Claro, sí, pues de hecho también Escritores Emergentes nació como un proyecto a distancia, precisamente por eso. Sí, justamente Escritores Emergentes se empezó a gestionar antes de la pandemia, pero el hecho de que se nos atravesara la pandemia en particular a nosotros nos benefició porque, vamos, como que todo siempre fue planteado para hacer virtualmente, justamente para acortar brecha, ¿no? Entre, pues de repente, talleres, autores que no, vamos, que muchas veces en algunas partes de la República Mexicana, pues no hay como tanto acceso como de pronto en Ciudad de México, en Guadalajara y en otras ciudades. Entonces, bueno, eso estaba ahí planteado desde el principio y como que el hecho de que todo el mundo estuviéramos metidos en llamadas, en Zooms, en lives, nos facilitó la vida muchísimo, de que no hubo que como que enseñar demasiado, ¿no? Como cómo funcionan estas cosas. Sí, fíjate que mis talleres también son por Zoom, por esta vía, y casi no tengo integrantes que vivan en la Ciudad de México. Generalmente están o en el norte del país, son de Guanajuato, Guadalajara, Puebla, de varios estados. Tengo de Alemania, de Chicago, y se conectan con las 7 horas de diferencia. Sí, ¿no? Y la verdad es que tocaste un punto muy interesante, y es que fuera de la Ciudad de México, fuera de las grandes ciudades, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, o ciudades quizás más pequeñas, pero donde ya hay una actividad literaria importante, tipo Querétaro, hay mucha necesidad. Entonces, sí, la verdad, esto ayuda muchísimo a que autores, pues que no estamos en la Ciudad de México, que estamos en Guanajuato, por ejemplo, podamos tener acceso a talleres y a conocimiento, que antes era como meramente presencial. Exactamente. Guanajuato, que es tan precioso, ¿no? Cuando gustes, acá tienes tu casa. Gracias. Cuando gusten, acá también. Muchas gracias. Verónica, sabemos que el trabajo del autor con una editorial puede llegar a ser muy cercano, casi siempre. De hecho, pues es un trabajo muy íntimo el de ser editor. ¿Qué tan cierto es esto con una agencia literaria? Igual. Es igual de cierto. Yo soy una aliada con los editores. No soy una estorbo o me quiero meter en todo. Yo lo único que hago es apoyar cuando se publica cualquier obra de las que están atrás que se han colocado. Bueno, y ya hay más, pero bueno, acá hay una parte de lo que se ha vendido a las editoriales. Lo que hacemos es unir esfuerzos entre el autor, entre la editorial y la agencia, porque a la agencia le llegan invitaciones también para los autores que representamos, para ferias, trabajamos mucho, hacemos un trabajo bien fuerte con clubes de lectura a nivel nacional.
Entonces, y en cuestión, digamos, de autor-editor, cada escritor tiene su relación personalísima y por separado de mí. O sea, yo tengo mi relación con los editores, bueno, mis autores, pues los represento y tenemos absolutamente confianza en todo, pero ellos obviamente tienen y van creando vínculos con sus editores, ¿no? No soy no soy un estorbo, porque de pronto dicen, no, es que, o hay un estigma la verdad, en otros agentes, ¿no? Que, uy, no, ya va a pedir las perlas de la Virgen, o va a pedir no sé cuánto, o no, es muy difícil negociar, o todo tiene que ser a través de ella. Hay un punto en el que no. El editor trabaja, por ejemplo, sugerencias directamente con los autores. Una cosa es que lo trabajemos internamente con mi conocimiento de editora, pero por supuesto que sus editores son libres y obviamente pueden hacer más comentarios para mejorar esa historia, y los autores son muy receptivos para trabajar esos otros comentarios, ver la corrección de estilo, la maquetación, la portada, en fin, hay todo un proceso en el que yo me desligo en el sentido de que no me desligo, sino que yo no intervengo. Me copian, de pronto los editores me piden mi punto de vista, oye, ¿cuál te parece? ¿Qué portada te gusta más? ¿O qué opinas? Incluso a veces por separado, los autores igual por separado, porque son vínculos diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que más que ser un impedimento para tener esa cercanía de la que hablas y de que es casi una leyenda, ¿no? De que un autor con su editor hasta la muerte se mantiene igual, o sea, no soy una piedra en el zapato, al contrario, soy una aliada entre el autor y evidentemente entre el autor y el editor. Aparte de que esto que comentas, creo que viene a reforzar algo que nosotros promovemos muchísimo en nuestro proyecto, que es el de visualizar a la figura del escritor como alguien que debería trabajar en equipo, que si bien la obra es algo que puede ser muy personal, ya la creación de un libro como tal es algo que pues implica diferentes procesos, ¿no? Desde el tallereo que tú ya bien mencionabas, el trabajo con el editor, y pues si a esto ahora le sumamos como la figura de la gente, pues se refuerza esto de que todo suma, y al final lo que termina importando pues es que el libro, la obra, pues sea su mejor versión, ¿no? Y sabes qué, yo creo que también es la manera en la que se profesionaliza el oficio del escritor. Tener una agencia que sabe negociar y leer un contrato. Yo no trabajo con los contratos de las editoriales, tengo mis propios contratos en todos los idiomas y se van negociando las condiciones. O sea, yo creo que desde que entré a esta industria, si no sabes negociar, pues uno difícilmente podrías ejercer este oficio como editor también. Puedes negociar, si yo ya cedí en esto, pues entonces quitamos esta coma. Eso es negociar. No, bueno, yo te estoy dando todo, pero entonces no vas a aceptar nada. Ah, no, bueno, sí. Todo es una negociación, todo. No solo hablamos de dinero, sino de condiciones, de tiempo, de vigencia de contrato, de porcentajes de regalías, o sea, de un mundo. Es todo un arte negociar un contrato. Y a veces puede demorar una semana o un mes, depende de qué autor, depende de qué obra, y ahí va, y no significa que nos vamos a pelear ni mucho menos, es una negociación que tiene un proceso, ¿no? Hace rato que hablábamos de óperas primas, pensaba también en autoras que no son tan jóvenes y que yo impulsé como primera novela, como el caso de Mónica Castellanos, con Aquellas horas que nos robaron. Y la verdad ha sido una novela pues que ahorita lleva, no sé, por lo menos 7 ediciones y ya está en bolsillo.
y viene una muy fuerte, ¿no? Entonces, también Marta Batis, que está, una mexicana de muchísima calidad, que radica ella en Canadá, se acaba de publicar en House of Anansi, primero en inglés se publicó, y estamos por cerrar la sesión de derechos para español en una casa española. Entonces, creo que, no sé, ahorita acordándome de óperas primas, mi lista de verdad es muy grande de escritoras y escritores, pero creo que ahorita tengo más escritoras con primeras novelas, ¿no? Y Verónica, hablando de profesionalización, que ahorita tú mencionaste este término, que es algo que definitivamente pensamos que debería promoverse muchísimo entre escritores con cualquier experiencia, ¿no? O sea, como decías tú, al ya no ser como tal un hobby, sino algo que es una vocación, que nace del alma y que se toma en serio como un trabajo, pues entonces la apuesta, pensamos, debería ser la profesionalización. Y en ese sentido, desde tu perspectiva, tanto como editora como agente, ¿tú cuáles considerarías que son los errores más comunes que comete un escritor o una escritora, tanto en la escritura, que ya nos comentaste un poco, pero también en la construcción de una carrera literaria? La desesperación es una. La desesperación en el sentido de que se terminan una novela y como no tienen una opinión profesional y creen que sus amigos, que son sus amigos, qué bueno, ¿no? Pero no, si no son expertos y les van a dar una opinión, pueden servir como lectores cero, digamos, ¿no? Sin embargo, si no tienen una opinión profesional, ellos creen, hay escritores, hablo de escritores jóvenes que no han entrado en talleres y que de pronto dicen, tengo la mejor historia que nunca has leído. O sea, es que recibo cada día correos de este tipo, más o menos, ¿no? Y necesito un agente. Entonces yo necesito primero escribir la historia, necesita tener un taller, necesita una opinión profesional y no desesperarse. No desesperarse hasta que construya algo que merezca la pena, ¿no? Con una opinión profesional, y que no se desespere y se autopublique. Yo siempre les digo cuando están en mis talleres, les recuerdo que una primera novela solo se escribe una vez en la vida. Y si ustedes la autopublican y si ustedes se avergüenzan de esa primera novela, pasado el tiempo, no hay manera de borrar eso. No hay manera de borrar. Por mucho los esconderán, pero siempre, y más ahora. Antes quizá podría pasar desapercibido, pero ahora con la red es casi imposible que no quede huella, registro, incluso en Amazon, aunque bajen un título, ahí quedará por siempre el registro de ese título. Entonces yo siempre digo, y si incluso están tan desesperados por publicar, que se van a autopublicar, van a pagar una imprenta, van a contratar un servicio, pueden hacer lo que gusten, pero de la mejor manera. Yo digo, ok, sí, pero pidan una opinión profesional, que vaya con una corrección de estilo. Una nunca sabe, de verdad, quién te va a leer. Porque qué tal si está bien escrito, ahí alguien te puede fichar. Entonces yo por eso digo, háganlo de manera lo más profesional, como no importa el oficio, siempre lo que cada quien haga tiene que ser el mejor. De otra manera no vas a destacar. Y en la escritura es exactamente lo mismo. En la medida que lean, no tendrán faltas de ortografía, evidentemente, pero la corrección de estilo siempre hace falta, ¿no? Una opinión profesional siempre hace falta. Ese desapego no lo tiene nadie. Y una retroalimentación con un editor, pues es oro molido, porque van con más seguridad e incluso, entonces yo digo que no se desesperen, que se tengan paciencia, que no sucumban a me rechazaron, a la primera me rechazaron y entonces se desesperaron o se van a autopublicar. Pueden hacer lo que gusten, pueden probar suerte en premios, pero no claudicar a la primera. Tener paciencia, no desesperarse. Y
yo creo que también es muy importante formar comunidad, hacer comunidad, hacerse presente en eventos del género donde vayan, porque bueno, si hacen fantasía no tienen nada que hacer en otros géneros, pero hacer comunidad, ir a ferias de libro, ver cómo funciona, cómo se expresan los autores, cómo comunican, leer los sellos, las novelas afines a lo que están escribiendo y ver lo que se está publicando. Es muy importante que vean, que conozcan lo que se está publicando. Y es una manera de compararse, decir, pues yo también mi literatura es igual de buena o mejor, o no, todavía me falta. Yo creo que eso es muy importante, hacer comunidad. Ningún escritor ha hecho fama solo, tiene que ir acompañado de una comunidad. Ahí están ahorita muchísimas escritoras mujeres unidas, creando comunidad de lectoras, comunidad de escritoras y en pro de ayudar a que sus novelas se vendan. Entonces yo creo que cualquier esfuerzo que hagan es muy bueno y que no olviden de verdad hacer comunidad. O sea, si van a tomar un taller, hagan comunidad con él. Yo les digo a los de mis talleres, las primeras novelas que se van a vender son 5, o sea, no regalen libros. Es este oficio, nunca pidan un libro regalado, de verdad, cómprenlo. Esa es la manera, yo no sé si alguien hace un pastel y tú vas y dices, regálame un pastel, como, ¿por qué? Si de eso viven, ¿no? Entonces también siento que a veces hay muchos autores muy generosos, no, sí, pero digo, no, pero los libros, o sea, es un va y viene, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante no desesperarse, hacer comunidad y comenzar su oficio de la manera más profesional, porque irán en el camino correcto y estar muy enterados de todo lo que está pasando, no solo en México, sino en el mundo. Digo, a nivel literario, pues, a nivel cultural, no digamos de noticias, sino donde vivirían, pero me refiero que estén al tanto de tendencias también, ¿no? Claro que sí, de hecho me parece que diste en el clavo con muchas de estas cosas que mencionaste. Por ejemplo, sí es verdad que sobre todo en México tenemos una visión muy egoísta del arte, porque sí pretendemos que sea gratis, pretendemos que todo nos lo regalen, en lugar de saber pues todo el trabajo que se pone en cualquier pieza de arte, específicamente un libro. Es enorme el trabajo que está detrás. Entonces, empezando por ahí, también de eso que tiene que ver con esta necesidad de profesionalizar la literatura. Uh-huh. También otra cosa que mencionaste que me pareció muy interesante tenía que ver con la autopublicación, de que hay una presión enorme para los autores noveles, para su primera novela, de que sea lo mejor posible, que no necesariamente se cumple en otros ámbitos. No sé, me imagino, por ejemplo, un doctor en su primera cirugía, pues no van a estar cantando así como, es que es su primera cirugía, pero eso sí pasa en el mundo literario, se valora mucho esa primera novela. Entonces quería hacer una última pregunta antes de cerrar. Uh-huh. ¿Cuándo autopublicarse? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿O nunca? Yo no recomiendo que se autopubliquen, uh-huh, porque pues ahorita tú hacías esta analogía del médico, no anuncia que fue su primera cirugía, sí lo anuncia. Pero bueno, si no se muere el paciente, ya es un gran cirujano. Aquí no se muere nadie, pero a veces los personajes no nos enganchan, no empatizan, no le creemos y no lo veo en mi imaginación, ni al personaje ni a la historia. Y es cuando digo, uy, se apresuró, ay, qué barbaridad, qué pena, ya sabes, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de la autopublicación, porque creo que todo el mundo es libre incluso de no cobrar, o sea, cada quien sus decisiones. Hay autores que yo represento que de pronto con las editoriales o ellos dicen demos gratis tal, o en audiolibros, o incluso nosotras buscamos obviamente campañas de esta naturaleza para llegar a más lectores o a más escuchas, depende el formato, ¿no? Y yo no estoy en contra de la autopublicación. Ahora, ¿quién se autopublica? Pues tienen que tener cierto poder adquisitivo.
porque tampoco es tan barato y menos ahora que el papel está cada vez más se ha encarecido mucho más en los últimos meses. Este año ha sido brutal, por eso los libros están tan altos, ¿no? La celulosa del papel está muy, muy onerosa. Entonces, pues yo creo que surgió la autopublicación a partir de que comenzaron a cerrarse algunas editoriales en el sentido de ser un catálogo más selectivo, publicar poquísimo las independientes y en el caso de las transnacionales que buscaron o la calidad top o la comercialidad top. Entonces, en como dices, este punto medio que no todos los escritores empiezan como rockstars con su primera novela, es difícil, los hay y afortunadamente hay varios casos en México y los vemos todos, son públicos. Sin embargo, a veces falta como ese hogar literario para estos libros que son buenos y que pueden ser mejores en su segunda novela. Yo creo que eso es lo que siempre, y ahora juega en contra también. Siento que cuando un autor o autora publican una primera novela y es muy buena, lo más difícil es lo que viene, la segunda. Almudena Grandes, a quien tuve el privilegio de conocer y que me decía su editora mexicana, aunque nunca tuve el privilegio de editarla como tal, sino de apostar por ella, de que se leyera, de hacer tiradas muy grandes en México, de impulsarla, ganó muchos premios aquí en México. Ella me contaba eso, que cuando publicó Las Edades de Lulú y fue tan exitosa la crítica, todo el mundo, fíjense lo que pasó, ¿no? Todos los críticos, que además en ese momento era todo varones. Lo que se decía por ahí es, bueno, ya veremos si es tan buena, se verá en la segunda. O sea, la verdad, a las escritoras mujeres siempre se les había exigido muchísimo más. De eso Almudena me decía, ¿cuándo has escuchado que de un autor se diga esto? Escritor varón, me refiero, ¿no? Entonces yo siento que actualmente es tan exigente para las mujeres como para los hombres, me refiero a escritoras y escritores, que si tienen una muy buena primera novela, pues la vara es más alta. Y por ejemplo, a los que yo represento, yo sí les pido más. O sea, en la segunda, antes de que yo la entregue, yo digo, si ya llegaste aquí, se va a esperar, o sea, va a ser todavía más vista que la primera. Porque entonces es como lo que dice Elmer Mendoza en la novela La Prueba del Ácido. Esa es la prueba del ácido que se explica en esa novela, es de a ver de qué estás hecho, ¿no? Entonces siempre digo, a ver, vamos a ver la prueba del ácido, a ver de qué estás hecho, a ver si realmente es tan aquí hay una pluma que va a trascender en el tiempo. No la historia, pero también la pluma, el pulso narrativo, ahí es donde se tiene que ver, ¿no? Pues muy revelador todo esto último que nos dijiste, pero definitivamente pues ahí está, ¿no? La importancia de lo que hemos estado hablando, ¿no? De la profesionalización y de que creo que no me acuerdo quién que entrevistamos hace poco nos decía que pues si le vas a entrar a este mundo de las letras, pues es con todo. Sí. Entonces, toda la carne sobre el asador. Estoy de acuerdo porque a veces creo que sí, se gustan ya para cerrar. A veces siento que cuando tiene un escritor una novela, pero sobre todo los que no han publicado, solo creen que su objetivo primigenio es publicar. No, como agente te puedo decir que ese es el inicio de algo muy grande que puede ocurrir, que es vender derechos a audiolibro, vender derechos a ebook, derechos audiovisuales, a película, a miniserie o a 20 idiomas. O sea, es como el inicio, pero eso no es lo mejor que les puede pasar. Pueden pasar muchísimo más cosas en la medida que se haga, digamos, todo este oficio de la manera más profesional y estén profesionales detrás de él, ¿no?
Y ¿sabes qué? ¿Qué otra cosa? Que los autores difícilmente, los autores noveles, a veces aceptan ciertas condiciones no muy favorables en cuestión contractual, porque están desesperados por publicar. Entonces yo siempre digo, aguanten, esperen, pregunten. Hay abogados de derechos de autor, hay asesorías, o sea, hay cantidad de, y no digo que lo tengan que hacer conmigo de ninguna manera, pero averigüen, tengan mano izquierda y atrévanse a decir, oigan, me parece que no puedo firmar un contrato por 15 años, o no puedo firmar por tiempo indefinido, porque hay contratos de esa naturaleza. Entonces, que pregunten, que averigüen, que no se queden con, la verdad, como ni sé leerlo, yo lo firmé. ¿Cómo que no saben leerlo, no? Está bien, pero pregunten, ¿no? y yo creo que eso es ir profesionalizando y cuidando su propia carrera, que aunque sea incipiente en el sentido de que está comenzando, tienen que cuidar desde lo primero que escriban como lo que más aman, porque es su oficio y es su necesidad vital de escribir y compartir una historia en la que nosotros como lectores o lectoras podamos vernos a través de esos personajes, identificarnos, o de pronto la magia de la literatura es esa, que dices, está contando mi vida o la de alguien o la que yo imaginé en cualquier país del mundo o condición social, y eso es la magia de la literatura, ¿no? Muchísimas gracias, Verónica, por todos estos consejos y sobre todo, vamos, o sea, temas, asuntos que de repente no tenemos a veces como todos la claridad, ¿no? Como por ejemplo todo esto de los derechos de autor, de los contratos, que es información que a veces, si bien está en internet, de repente solo metiéndote puedes llegar a encontrar, o sea, a veces no del todo bien. Entonces, como dices, pues nunca está de más como buscar. Hace poco vi, hablé de 3 días, un seminario intensivo en la UNAM del comercio de derechos, porque es un mundo que nadie sabe, pues, ¿no? Sí, no, totalmente, y es algo que debería, aprovechando, como mencionabas hace rato, las redes, la hiperconectividad en la que vivimos, pues es un buen momento, ¿no? Como para estar pues informando y propagando más esta información que pues ahí está, pero de repente pareciera como si hubiera estado guardada en secreto, cuando realmente no lo es, pues es solo como cuestión de informarse y de preguntar. Entonces, pues en parte nos interesaba mucho tener esta conversación también para hablar de estos aspectos que ya no son solamente como sobre el detalle fino de la escritura como tal, sino pues de lo que hay alrededor y lo que se puede visibilizar pues desde una agencia literaria como la tuya. No sé si antes de cerrar quisieras agregar algo. Pues que sigan teniendo muchísimo éxito, que su comunidad crezca cada vez más, y porque los autores que han pasado por aquí con ustedes están muy contentos de tener este espacio, porque cada vez todo ayuda, todo va abonando a llegar a nuevos lectores, no solo a los que ya han logrado acercarse, los han descubierto de manera fortuita muchas veces. Entonces, este tipo de entrevistas pueden ser como muy como una punta de pegarle la curiosidad a alguien de, ay, mira qué bien habla, o esa historia me gusta porque me gustaría leerla porque yo tengo algo familiar parecido, o yo no sé nada de este periodo de México, o depende de lo que escriban los autores. Entonces me parece maravilloso que existan estos espacios como el que ustedes tienen para que crezca todavía más la comunidad de lectores para los escritores, y que se vuelva también una comunidad de escritores. Eso me parece maravilloso. Justo para allá vamos. Qué padre. La construcción de una comunidad. Qué padre. Pues yo los felicito, y aquí tienen
alguien que puede apoyarlos siempre. Pues muchísimas gracias. También es el apoyo recíproco, como sabes, desde que hemos estado en colaboración para estas entrevistas, pues Escritores Emergentes como proyecto de impulso y de información sobre escritura creativa y pues procesos de publicación y de creación literaria, pues tiene sus puertas abiertas tanto para ti como para la agencia y pues todos sus autores y autoras. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Diana, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Vero. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a las personas que hayan estado al tanto de esta conversación, tanto en YouTube como en Spotify, no sé dónde la escucharon o vieron. Recuerden compartirla con más personas, con más escritores, con más lectores que puedan estar interesados en estos temas, pues para que esta información no se quede aquí, sino que vaya a todas las personas que la necesiten. Y pues nada, nos vemos en una próxima emisión. Esto fue Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda compartirla con el mundo para que más personas puedan aprovechar los conocimientos que hemos descubierto en este espacio. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para enterarte de nuestra próxima conversación y de otros contenidos acerca de escritura creativa. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y únete a nuestro canal de Telegram. Somos Escritores Emergentes. Ayudamos a nuevas voces literarias a desarrollar su carrera artística a través de recursos de formación, expresión y desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima!